Finalmente, el tercer tema clave en una prisión preventiva viene a ser la construcción de la resolución judicial o la adopción de la decisión judicial correspondiente por parte del juez. Cuando hablamos del segundo tip, hablamos acerca del procesamiento de la información. Bueno, en este tip vamos a hablar acerca de la construcción de la resolución. Considero yo de que tanto el segundo tema como el tercer tema referido al procesamiento de la información como el tema concerniente a la construcción de la resolución son temas que están estrechamente vinculados y que son construidos básicamente cuando el juez hace el receso. Usted se habrá podido ver en las audiencias públicas de prisión preventiva que se llevan a cabo en vivo, de que cuando acabe el debate el juez hace un receso. Pues bien, cuando el juez hace un receso, precisamente el tiempo de receso el juez lo va a emplear ¿para qué? Para procesar la información y también para el tema de la construcción de la resolución judicial correspondiente. Bueno, en este tip nos vamos a ocupar solamente del tema de la construcción de la resolución, que por cierto es una decisión judicial que se adopta de manera oral. Y aquí quiero ser enfático, no se trata de dar simple lectura a un documento, porque la resolución de acuerdo al Código Procesal Penal debe ser expresada en forma oral. ¿Cuál es la estructura que debe tener toda decisión judicial sobre prisión preventiva? ¿Y cuáles son los principios que deben guiar la redacción o la construcción de una decisión judicial sobre prisión preventiva? Empecemos por lo primero. Con relación a la estructura de una resolución judicial sobre prisión preventiva o sobre una decisión judicial sobre prisión preventiva, considero de que se deben adoptar, deben plasmarse en la decisión los 5 temas que deben tratarse en toda audiencia de prisión preventiva. Por razones metodológicas, cuando quien le habla construye una decisión judicial, básicamente comienza a construir los argumentos en función a fundamentos jurídicos. Es así que en un primer fundamento jurídico se plasma básicamente los hechos en materia de imputación, es decir, cuáles son los cargos que el fiscal ha formulado contra un determinado investigado. En un segundo fundamento se plasma el requerimiento fiscal de prisión preventiva, es decir, cuál es el pedido del fiscal sobre prisión preventiva y cuál es la argumentación correspondiente, pero expuesto de manera resumida, las ideas centrales. Luego, en una tercera parte, suelo establecer cuáles van a ser los 5 temas en materia de análisis. Y básicamente tienen que ver con la apariencia del buen derecho, la prognosis de la pena, el peligro procesal, la proporcionalidad de la medida y también el tema de la justificación del plazo de la prisión preventiva. Por otro lado, respecto a los principios que deben guiar la construcción de la decisión, básicamente son 2 principios, y son principios metodológicos que lo encontramos en todo texto de metodología. Básicamente, cuando se va a argumentar sobre prisión preventiva y se va a argumentar cada tópico de la prisión preventiva, se exige de que las ideas que se construyan deban ser pertinentes y suficientes, es decir, 2 ideas, la idea de pertinencia y de suficiencia. ¿Qué cosa quiere decir cada uno de ellos? De que las ideas que se construyan deben estar vinculados al tema que debe desarrollarse. Es decir, no deben tratarse de temas ajenos al tema que debe desarrollarse, porque de lo contrario las ideas que se citen serían impertinentes. Mucho tiempo se pierde en la construcción de una decisión citando ideas que no tienen vinculación alguna con el tema que debe tratarse. El otro principio básico que guía es el tema de la suficiencia. No basta que las ideas que sirvan para argumentar sean pertinentes, sino también suficientes, es decir, deben tener un peso cuantitativamente hablando y cualitativamente hablando, es decir, hay que dar razones de peso para justificar la decisión. Por ejemplo, si se quiere justificar el tema del peligro procesal, hay que citar ideas pertinentes, pero a la vez suficientes, que justifiquen que existe seguramente un peligro de fuga o un peligro de obstaculización.